Bonjour et bienvenue à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Bienvenidos a Ereván, la capital de Armenia, donde acaba de clausurarse la cumbre número 17 de la francofonía. Nuestro invitado de hoy es el presidente Emmanuel Macron. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Conmigo está Christophe Boisbouvier et Marc Perelman de France 24. Señor presidente, la ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, acaba de ser designada como secretaria general de la francofonía. La saliente Michelle Jean partió haciendo ruido. Se puede decir, cito lo que digo, una organización que merodea con valores y principios es una organización moribunda. Obviamente su objetivo es hablar de los valores y principios de los derechos humanos, porque Ruanda no se considera realmente un modelo en este ámbito. Su reacción. D'abord, je veux remercier l'Arménie, le Premier ministre arménien. Primero que todo, quiero agradecerle a Armenia, al primer ministro armenio, a todo el gobierno y también al presidente, quien estuvo presente ayer, por su acogida y por haber organizado esta cumbre. Es la primera vez que Armenia organiza una cumbre de tal magnitud, con tantos Estados miembros, jefes de Estado y de gobierno, y lo ha hecho extremadamente bien. Y quería comenzar esta entrevista dando las gracias a nuestros amigos armenios. Luego, tuve la oportunidad de decirlo ayer, cuando la francofonía es un club cerrado donde unos les dan lecciones a los otros. Eso no produce ningún resultado. Y por eso, yo prefiero una francofonía con nuevas exigencias. Espero que lo lograremos. Y fue lo que dije en mi discurso de ayer, pero que haya un movimiento de todos. Lo dije hace un año en Ouagadougou, en el discurso que di. Creo que África es el epicentro actual de la francofonía, y por eso, si hubiera una candidatura que hiciera consenso, Francia la apoyaría. Resulta que Ruanda, que preside la Unión Africana este año, ha nombrado la candidatura de esta ministra de Exteriores y supo construir un consenso. Obtuvo el apoyo que fue reafirmado a puerta cerrada esta mañana de todos los estados de la Unión Africana, así que era normal que el compromiso se mantuviera. Y en ese contexto, pienso que es mucho más una francofonía de conquista lo que vimos durante esta cumbre y que seguiremos viendo cuando tengamos un país como Ruanda, que se había desviado del francés y asumió la responsabilidad con una ministra que es evidentemente francófona, en un país donde les recuerdo que más de la mitad de la población habla francés. Es evidentemente un foco de atención sobre nuestra lengua, sobre sus valores y lo que nos permitirá hacer, y que puede ser llevado por una mujer que ha llevado con éxito los colores de la igualdad y de la lucha entre mujeres y hombres en la igualdad de su país. Y ahí también hay lecciones que darles a los otros. Cada uno tiene algo que aprender del otro. Nadie debería señalar a nadie. Cuando veo durante esta cumbre al presidente de Ghana hablando en francés e indicándole a la tribuna que hará que el francés sea obligatorio en las escuelas, es la francofonía de conquista. Todo eso avanza. Y me alegro de esta nominación porque refleja el rostro de la francofonía actual. En pocas palabras, señor presidente, Ruanda no es un modelo de democracia y derechos humanos. Hay prisioneros políticos, hay desaparecidos políticos. Así que, poniendo en Ruanda a una grande figura ruandesa al mando de la OIF, ¿no contradice esto completamente la Carta de la OIF, que promueve los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos? Alors, je fais le pari que ce sera le contraire. Bueno, apuesto a que será lo contrario. Creo que en primer lugar la familia francófona debe mantener una homogeneidad. La tenemos actualmente. Digo que no soy parte de aquellos que piensan que toca hacer muchos compromisos o fingir o hacer malos compromisos sobre el tema de los derechos humanos. Por otro lado, estoy convencido de que por exigencia de todos, por presión de pares, es eso lo que hemos hecho en varios casos muy concretos estos últimos meses. Podemos obtener resultados y pienso que el rostro que Ruanda está mostrando es también un rostro de cambio, de transformación. Lo mencioné en temas como la equidad.
la igualdad de género, Ruanda ha hecho un movimiento y mucho antes que muchos otros. Está haciendo una verdadera transición política, al menos eso espero, y pienso que esta obligación obliga de alguna manera. Y mi enfoque siempre ha sido mucho más, precisamente trabajar con todos los estados, tratar de promover estos valores, no dando lecciones desde el exterior. Eso es muy fácil, lo puedo hacer desde París, pero llegar mostrando y convenciendo que dar una responsabilidad, confiar en el otro, lo obliga a uno mismo a cambiar. Pero ustedes saben que la francofonía tiene varios proyectos por delante. Primero, tiene el proyecto de la juventud y de su idioma, y es por eso que quería que fuera un país africano que pudiera presidir, en cualquier caso, una candidatura africana emergente. Y por eso esta lucha por el francés es una lucha por la educación en francés, tanto de las niñas como de los niños. Es una lucha contra el oscurantismo, porque a menudo cuando enseñamos en francés, aprendemos los valores que lo acompañan, aprendemos a tener una mente libre y racional y luchamos contra el oscurantismo, y que lo hagamos desde África, en las tierras que a veces estuvieron marcadas por estas heridas de la historia, obviamente tiene mucho más peso y obviamente será un mejor representado. La segunda cosa es el combate por el plurilingüismo. Como lo he dicho, el francés no siempre es la primera lengua y muchos de estos países lo tienen como primera lengua extranjera o como primera lengua que se enseña más tarde en la escuela. Y creo que el modelo del francés no es ser una lengua dominante, es ser una lengua de referencia, de paso, de alguna manera. Y creo que tener una secretaria general de un país donde el multilingüismo se ha establecido con elementos de tensión en el pasado, será un elemento de reconciliación y portador de sus valores. Y entonces la francofonía tendrá bienes comunes que defender, los autores y la integridad de las informaciones, un combate que apreciamos y yo la aprecio también. Y es esencial en la francofonía, en el medio ambiente, la igualdad de hombres y mujeres y los derechos del hombre. Así que usted hablaba de las heridas de la historia. Hay una relación franco-ruandesa tan difícil y dolorosa. ¿Se pueden hacer gestos? Por ejemplo, el nombramiento de un embajador francés en Ruanda. No ha habido uno desde hace unos años. Una visita a Kigali. Se va a conmemorar el 25 aniversario del genocidio en abril. Muy concretamente. Muy concretamente, yo creo en las acciones más que en el gesto. Y entonces, ¿qué es la acción? Primero es un trabajo sobre los temas del futuro, los temas económicos y de las nuevas tecnologías. Por eso yo había invitado al presidente Kagame a París para la cumbre VivaTech y todavía seguimos intercambiando y trabajando juntos en este punto porque Ruanda es ejemplar en términos de nuevas tecnologías y desarrollo digital. En segundo lugar, trabajar junto con la Unión Africana y la presidencia ruandesa lo hemos hecho desde el comienzo de esta presidencia y seguiremos haciéndolo, con un trabajo real en todas las situaciones de tensión y de conflicto. Este es el método que he estado utilizando desde el comienzo de mi mandato, sin intrusiones, pero trabajando con los pares, con la Unión Africana, con los árbitros nombrados por la Unión Africana. Si se me permite decirlo, de acuerdo con las situaciones regionales para también ejercer presión sobre ellos. Y hemos demostrado que se trata de un enfoque eficaz y nosotros avanzamos. Tercero, este gesto de confianza y de apoyo que se hace en el marco de la Unión Africana y de una candidatura única, pero hay que decir, Ruanda retoma su lugar, con todo lo que eso impone, a su propio funcionamiento y apertura. Y luego, el cuarto elemento muy concreto, en el que creo mucho es la iniciativa para las operaciones de mantenimiento de la paz. Es algo que preparamos con el presidente Kagame. Sostuve en Nueva York hace algunas semanas que las Naciones Unidas están cambiando su enfoque de las operaciones de mantenimiento de la paz en África y trabajando mucho más con las operaciones africanas, en colaboración con la Unión Africana, lo que queremos desarrollar en el Sahel, en la región del lago Chad y en muchos lugares donde eso sucede. Por lo tanto, es una agenda de trabajo que hemos decidido hacer, pero no hay una agenda simbólica a corto plazo. Si se me permite decirlo, creo que es más que un método que se está poniendo en práctica y que permite que se obtengan resultados que ya son buenos para África. En Turquía, el periodista saudí Jamal Khashoggi
desapareció el pasado 2 de octubre en el interior del consulado saudí en Estambul. Según las autoridades turcas, fue asesinado por orden de las autoridades saudíes. Usted todavía no se ha pronunciado sobre este caso. Por un lado, Francia convoca al embajador venezolano en París y por otro, aún no ha habido ninguna reacción sobre este caso. El Ministerio de Asuntos Extranjeros ya se expresó. Eso es lo que comenté y obviamente corresponde al ministro hacerlo y porque yo no había hablado. Y no tengo la costumbre de hablar de una manera solemne sobre situaciones como esta. Podemos hacer convocaciones y sobre esto el Ministerio de Asuntos Extranjeros se expresó claramente. Los hechos que usted evoca son muy graves y por eso hoy yo espero que la verdad y la claridad completa sean establecidas. Pero Francia desea que todo sea puesto en orden para que tengamos toda la verdad sobre este caso, cuyos primeros elementos son, para mí, extremadamente inquietantes y de una naturaleza profundamente grave. ¿Ha hablado de esto con el príncipe heredero? No, todavía no. No he tenido una discusión sobre el tema ni con el presidente turco, ni con el príncipe heredero saudita, ni con el rey de Arabia Saudita. La tendré en los próximos días. También quiero preguntarle sobre Arabia Saudita, porque es cierto que es un verdadero cliente, sobre todo en materia de armamento. Lo voy a detener ahí. En primer lugar, nunca he establecido una diplomacia según criterios comerciales. Para mí hay una cosa muy sencilla. La gramática de la diplomacia francesa es que la política prevalece sobre la economía y por lo tanto nunca los intereses de una u otra empresa han primado sobre la voz de Francia y nuestros intereses económicos. La segunda cosa, y es por eso que lo interrumpo, es que es un error decir que Arabia Saudita es un cliente importante de Francia hoy en día en cualquier campo. No es el caso. Todavía hay una controversia, sobre todo a causa de la guerra en Yemen. La ONU afirma que la comisión dirigida por los saudíes comete crímenes muy graves. Occidente sigue vendiéndoles armas. Nos preguntamos si Francia no pierde su alma vendiéndole armas a estos países. No, justement parce que la France a une politique extrêmement rigoureuse en la matière. No, precisamente porque Francia tiene una política muy rigurosa en este ámbito, con una comisión interministerial de control de armas presidida por el primer ministro. La famosa CIEMT, como la llamamos técnicamente, y que es muy escrupulosa en este punto. De hecho, pude recibir a las organizaciones no gubernamentales hace unas semanas e intercambiar puntos de vista sobre este tema. Y no somos parte de los proveedores en este tema. De Arabia Saudita sobre precisamente este conflicto, que es más una discusión política sobre el conflicto que tendremos. Nosotros tenemos que ser claros. Tenemos con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos una asociación de confianza en la región que es importante, que no es comercial, que es estratégica, y lo es aún más con los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos, como saben, una presencia militar importante y no son intereses comerciales. Es el Estado francés como Estado soberano, porque compartimos intereses comunes en la región, porque la estabilidad de la región es importante para nosotros, porque la lucha contra el terrorismo también se lleva a cabo en estos estados. Disculpe, ¿podría el caso Khashoggi cuestionar esta política? No voy a sacar conclusiones de un caso para el que no tengo las premisas. Estoy haciendo las cosas en el orden correcto y dependiendo de los elementos que se establezcan, que son analizados y verificados por nuestros servicios. Entonces tendré una posición que adoptar. No voy a sacar conclusiones hoy de una situación de la que se nos dice que es grave, pero de la que no conozco los detalles. Pero lo que quiero decirles aquí es que cuando la integridad territorial, cuando la seguridad de los estados que son nuestros socios está amenazada, es normal que Francia esté a su lado. Este es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, es el caso de Arabia Saudita. Es a la luz de esta evaluación que actuamos y sin ningún interés comercial, si se me permite decirlo. En segundo lugar, cuando consideramos esta situación, también pedimos que se respete el derecho humanitario y por lo tanto que tengamos todo lo necesario para poder juzgarlo. Esto es lo que también dije a las organizaciones no gubernamentales sobre las situaciones que se denuncian en Yemen por incumplimiento del derecho humanitario. También pedimos aclaraciones sobre todos los puntos que se plantearon. Esta fue una discusión que tuvimos con el secretario general de las Naciones Unidas. Ese es el marco en el que se establecen las cosas. Hay asociaciones, hay estados con los que luchamos contra el terrorismo. Hay requisitos del derecho internacional que respetamos y que queremos que nuestros socios respeten. Y es en este marco en el que Francia está actuando.
ni más ni menos, pero no siguiendo intereses comerciales para uno u otro, y en cualquier caso, no ocultando nada, porque asumimos esta política. Hace 2 semanas, su gobierno hizo una grave acusación contra el Estado iraní, acusándolo de haber preparado un ataque en Villepin, en suelo francés, contra opositores iraníes. Afortunadamente, este atentado ha sido frustrado. Usted todavía no ha hablado sobre este tema tan delicado. Es decir, ¿qué puede que no le moleste hablar mal de un país que ya está en la mira de Estados Unidos? No, en absoluto, porque tuve la oportunidad de mantener un debate muy directo con el presidente Rouhani en 2 ocasiones sobre este tema. En efecto, hubo un ataque planeado por algunos servicios. Hoy le pedí al presidente iraní que me diera una explicación. Como saben, Irán está a veces dividido entre varias corrientes, varias tensiones, así que no sé hoy si la orden vino de arriba o si fue movida por tal o cual servicio o tal o cual división. ¿Eso fue lo que le dijo? No, pas du tout. No, para nada. En este momento no tengo más información. Lo que es seguro es que la muy buena cooperación europea hizo posible evitar este atentado, por lo que no se llevó a cabo. Los que lo planearon son objeto de un procedimiento y hemos tomado medidas en respuesta, más allá de los 2 intercambios que tuve con el presidente Rouhani. ¿No refleja eso el razonamiento de Donald Trump de que es muy difícil tratar con este país y que denunció el acuerdo nuclear? ¿No tiene razón Donald Trump en endurecer su tono contra Irán? Premièrement, c'est difficile. Ça, nous n'avons jamais dit le contraire. En primer lugar, es difícil. Nunca hemos dicho lo contrario. En segundo lugar, ir más allá y encerrar a Irán en una política más exigente. Es lo que me han oído decir desde el principio de mi mandato. Hace poco más de un año, ante los embajadores y luego en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuve que indicar que para mí la estrategia con Irán se basaba en 4 puntos. El mantenimiento de un tratado nuclear, la capacidad de controlar la actividad nuclear de Irán más allá de 2025, el control de su actividad balística y la capacidad de limitar la influencia iraní en la región. Así que nunca he sido ingenuo con Irán. Nunca he considerado que fuera fácil. Los desacuerdos que tenemos sobre los métodos, si puedo decirlo así, o los caminos con Estados Unidos, que en tal contexto creo que no nos protegemos ni evitamos nuevas brechas en el mejor de los casos denunciando el acuerdo. ¿Por qué? Porque el día en que Irán abandone el acuerdo nuclear, ya no tendremos ningún control sobre su actividad. ¿Le teme a este abandono? Hacemos todo lo posible porque no salga. Pero los elementos que fueron revelados por Israel eran elementos que ya existían antes de este acuerdo nuclear y que mostraban cuánto precisamente había avanzado Irán. Así que, 1, creo que no es efectivo dejar el acuerdo nuclear de 2015. 2, creo que hay un riesgo de agitación de la región si llegamos a tal extremo. Y 3, creo que es mucho más efectivo bajar el tono en todos los demás temas. Esto es una señal de la falta de ingenuidad hacia Irán, que ha sido planeada y que hemos frustrado, pero Francia nunca ha sido ingenua. Señor presidente, aquí estamos al final de esta entrevista, como usted deseaba, porque estamos en el extranjero. No le preguntamos sobre el reajuste en curso. Solo una palabra. ¿Tendrá lugar este fin de semana o el lunes? Eso es lo que se llama pretensión, lo que acaba de hacer. Pues no voy a ceder. Escuchen, hago las cosas en orden. Pero solo voy a decirles que hay que hacerlo con calma. Y espero que nuestros conciudadanos no cedan en todas las presiones. Yo hago las cosas con calma. Lo hago primero con respeto a las personas. Trato de hacerlo de manera profesional. En cualquier organización de la vida humana, ya sea una empresa, una asociación, una empresa familiar, cuando se quiere trabajar con la gente, se toma el tiempo para conocerla, para asegurarse de que se piensa lo mismo. Verificar todos los elementos lleva tiempo, es legítimo, y luego cuando se trata de un gobierno, debe hacerse de la noche a la mañana porque se está acostumbrado al hecho de que unos y otros son intercambiables. Que estaban al principio, que tocaba poder, pero no es importante. Son compromisos y entonces toca hacer las cosas con calma, metódicamente. A un buen ritmo no hay ninguna. El gobierno está trabajando, no hay ningún puesto vacío. Y así avanzan las cosas y por lo tanto eso me permite estar presente en esta cumbre de la francofonía con ustedes en Ereván.
defendiendo nuestro idioma, nuestros valores y nuestras luchas contemporáneas y aportando a esta lucha de la francofonía que concierne a nuestros conciudadanos todos los días. Quiero decirlo aquí, porque cuando defendemos a Francia en todo el mundo, defendemos los intereses de todos nuestros compatriotas, un interés en tener este espacio cultural, de creación, de intercambio en todo el mundo, que sea lo más fuerte posible, y porque también defendemos una comunidad de valores, una comprensión común del mundo, y por lo tanto es muy importante estar aquí. Señor presidente, gracias por haber aceptado esta invitación de France 24 y de Radio France Internacional. Gracias a ustedes.